Bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias por acompañarme. Yo soy Miguel. Hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia que últimamente le he mencionado mucho a mis amigos. Durante algunas de sus épocas un poco conflictivas o dentro de algunas de sus tormentas, surge además del personaje, de personajes en la Biblia o actores, además de Cristo mismo como un eje, como un impulsor de nuestra vida, surge un personaje muy importante, Job, uno de los personajes más importantes de la Biblia. Vamos a explicar quién era Job, vamos a explicar por qué lo hacía especial. Job era un hombre recto, era justo, era un hombre que le temía a Dios, de aquellos hombres de corazón puro y de corazón noble de aquella época, un hombre que evitaba y procuraba no hacer el mal. Entonces, ¿qué pasaba con Job? Job era un hombre rico, con una gran familia. Tenía sus hijos, tenía una esposa, podríamos decir, bella, una gran esposa. Y un día el diablo decidió joderle la vida. Y Job perdió todo. Perdió sus bienes materiales, perdió a sus hijos y hasta perdió su salud porque se contagió de lepra. A pesar de ese golpe, o de ese montón de golpes, Job mantuvo su fe en Dios y nunca renunció a sus creencias, nunca renegó de Dios. Podría decirse, ¿por qué? ¿Qué sostuvo a Job en su confianza en Dios? Bueno, ¿o qué le permitió a Job sostenerse en esa confianza a pesar de lo que estaba pasando? Se los cuento porque hoy día para nosotros es muy fácil, pues para los que somos creyentes, ¿verdad? Estoy hablando de la gente que tiene una creencia teológica. Renegar de Dios es muy fácil, especialmente cuando nos sentimos abandonados en nuestros momentos de tristeza. Yo ya les he explicado, pero siempre es importante retomarlo. Es que Dios no es una burbuja. El ser cristiano, ser creyente no es una burbuja que te va a aislar de los problemas, te va a aislar del mundo. Tenés que seguir en el mundo, tenés que enfrentarte al mundo y muchas veces ese mundo es sumamente tirano. Entonces, ¿qué pasa? Que Job es una muestra de lo que es nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque Job fue sometido a pruebas, mucho sufrimiento. Hoy día estamos en un mundo que nos machaca. Satanás no nos conoce y entonces nos tienta, nos busca la caída con problemas, busca que perdamos aquello que más amamos y definitivamente no estamos exentos de tropezarnos, de renegar, de dudar, de sentirnos tristes y abandonados por Dios. Pero Job lo perdió todo. El diablo le hizo perder sus riquezas. Hoy día estamos hablando de que para nosotros es catastrófico el tema de verse en problemas económicos porque estamos en una sociedad sumamente consumista. Yo no lo veo del todo mal, pero al final de cuentas es algo por lo que uno tiene que tener mucho cuidado cómo administra sus bienes. Pues bueno, el diablo le quita a Job sus riquezas. Se dice dentro del relato que Dios y el diablo conversan un poco sobre la situación de Job. Y Dios le dice al diablo, quítale todo menos la vida. Bueno, podría decirse que esto es algo un poco... ¿Cómo se podría decir? Podría decirse que es muy tirano de Dios, es muy complicado de describirlo. Se puede decir que es mucho, hay que ser muy malévolo, muy frío para decirle al diablo, quítele todo a Job, no importa. Pero si nos ponemos a ver, muchas veces así pasa. Y no es porque Dios se divierte viendo cómo el diablo nos quita todo y todo lo demás.
es que Job enfrentó la muerte de sus hijos. Ya había perdido las riquezas, ya el diablo había empezado a hacer daño, y tras de todo, lepra. O sea, lo peor que le podía pasar. Ya no tenía algo más. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios, y es que al final del libro, o al final de la vida de Job, fue recompensado por esa perseverancia. Entonces, al final, la enseñanza de todo esto es no soltar la confianza en Dios. Hablamos de que Job también nos enseña a que por más fuertes que seamos o por más pruebas que pasemos, si depositamos la confianza en Dios, vamos a ser capaces de salir adelante. Vamos a ver, sigo insistiendo, Dios no nos pone pruebas. Recordemos que Dios no le da ninguna batalla a sus mejores guerreros, no sus grandes batallas, todas esas cosas no son ciertas. El Señor no nos pone pruebas, no nos pone batallas, yo creo que ese cuento de que Dios aprieta pero no ahorca tampoco es así, porque Dios no se deleita apretándonos el cuello, o sea, no. Dios se deleita en nuestra perseverancia, Dios se deleita en nuestra confianza, en nuestra esperanza, en no renunciar, en no trabajar, no dejar de trabajar por salir adelante. Y es la enseñanza de Job. Podríamos perderlo todo, pero si tenemos a Dios, lo seguimos teniendo todo. ¿Qué sucede aquí? La enseñanza enorme también está en no poner, creo que Lucas, me parece que es Lucas, si no se los dejo de tarea. En el Evangelio dice: a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, nos llama a acumular tesoros en el cielo. Nos llama Job, o la historia de Job, a dejar de poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra felicidad. Se los decía hace unos días en las cápsulas que hice en la buceta. Dejen de poner su felicidad en lo efímero. Esa es la gran fórmula. La mejor forma para vencer al diablo, además de rezar, además de las oraciones, es dejar de poner todo nuestro empeño en las cosas materiales, toda nuestra felicidad. Nuestra felicidad no puede estar en lo material porque algún día se va a acabar. El dinero se acaba. Ya hemos visto casos de gente que se vuelve hipermillonaria, gente que se transforma en otra persona porque nunca había visto tanto dinero. Y resulta que ese dinero de un momento a otro desaparece. Y casualmente, cuando mejor te empieza a ir, más enemigos tenés. Empezás a tener gente que te odia, que te envidia, que quiere ser como vos, que te va a atacar, que te va a buscar la caída. Entonces, yo les decía el otro día, con el diablo no se negocia, punto. No hay nada más que hablar de eso. Por ahí me recomendaron Burlar al Diablo de Napoleón Hill, todavía lo tengo pendiente. Me lo recomendaron como un libro prácticamente también de como crecimiento, y cómo realmente hay otros escritos. Pues obviamente no es solo la Biblia, sino también el esfuerzo y la dedicación de algunos otros seres humanos que han buscado la manera de ser mejores. Pero bueno, retomemos aquí para ir ya cerrando. Job es perseverancia en momentos difíciles. Las pruebas lo mantuvieron, a pesar de las pruebas se mantuvo firme, lo mantuvieron concentrado en su fe, en seguir siendo justo. Otra cosa, entonces, en las adversidades, en los momentos difíciles, hay que tener claro algo. La ética, los valores no se negocian. También se los he mencionado en algún otro momento. Hay fuente de inspiración en el libro de Job, totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros somos muy frágiles, y me incluyo. Yo les digo a veces a mis amigos: vean, ahí está Job. Ahí está Job. Vean a Job. No desmayen. Y yo soy el primero que me caigo. Eso suele pasar también. Uno a veces cae.
uno es humano y es frágil. Y precisamente, muchas veces el encontrarse con que hay personajes, y vean esto también, Job no es un superhombre, no es un superhéroe con capa y el paladín de la justicia. Recordemos que los hombres en la Biblia eran hombres comunes y corrientes, a quienes Dios le ha dado algo que resalta o que destaca por sobre otros. Pero siguen siendo hombres. La superfuerza de Sansón. Y vean cómo terminó Sansón. No dejó de ser hombre. Salomón era un rey justo, era el rey, el más justo, el más sabio. Terminó haciendo un montón de cosas. Porque no podía desprender su humanidad de ese don que Dios le había dado. Entonces, así sucede con Job. Job podría ser Miguel. Podría ser usted que me ve, su esposo, su esposa, su mamá, su papá. ¿Cuántos de ustedes no han enfrentado tragedias? Todos las hemos enfrentado. Todos hemos enfrentado pruebas y tormentas. La confianza en Dios tiene que ser siempre firme. La esperanza de que viene un mañana mejor tiene que ser siempre segura. Vamos a tener momentos en los que podríamos dudar, sí. Pero la mejor receta para derrotar al diablo, al enemigo, es justamente no perder la confianza en Dios. Porque si usted pone su confianza en Dios, su espíritu se verá fortalecido, su mente se verá iluminada, su cuerpo se verá alimentado y se verá fortalecido también físicamente para enfrentar las pruebas. Dios no nos va a dejar. Y como Dios no nos pone las pruebas, Él está con nosotros acompañándonos para ayudarnos a salir de esas pruebas. Él no las pone. Ni Dios nos tienta, ni Dios nos castiga, ni Dios nos pone pruebas, ni Dios nos examina. Dios está con nosotros, nos acompaña, nos da los dones, porque también hay un componente. Es que Dios está con nosotros, pero yo puedo escoger no estar con Dios. Yo puedo escoger tomar otro camino, el que yo creo correcto, a pesar de que el Señor me está diciendo a mí, Dios me está diciendo, mira, andate por el camino de la izquierda, yo sigo de jupón y agarro por la derecha. Y el Señor no me va a obligar, no me va a jalar de las mechas para, no me va a jalar de las mechas para que yo haga lo que Él quiere. Él siempre me va a brindar los caminos y me va a dar las oportunidades. Entonces, así es el asunto, mis queridos amigos. No pierdan la confianza en Dios, no pierdan la fe. Seamos más como Job y menos como nosotros mismos. Aprendamos un poquito a llevar ese camino del Señor. Espero que este capítulo sea de gran ayuda para ustedes, que les sea de gran bendición como siempre, que sea una semillita de luz, de sabiduría, que sea bendición y sobre todo que les ayude a remover el temor de hacer cualquier cosa. Que Dios los acompañe, que tengan un gran jueves. Para mí es un placer como siempre. Estoy orando por ustedes, mis oraciones, por todas sus necesidades, por todas sus metas y sus proyectos. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.